Buenos días nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Para recordar, hemos estado viendo los elementos fundamentales de la ingeniería de tráfico. Hemos analizado lo que es la vía, el usuario y el automóvil. Y nuestras últimas clases han tenido que ver con algunos parámetros del automóvil, entre ellos el costo de operación, con el cual hemos hecho un ejercicio la última clase y han presentado como grupo los resultados. Como comentario a esos trabajos, es necesario que los vuelvan a hacer porque hay algunas interpretaciones y decisiones de cálculos que no están correctos. O sea, sería bueno volver a repasar ese mismo ejercicio que han hecho y para estar seguros de valores que tiene que tener el costo de operación. Entonces, les recomiendo eso. De todas maneras, como tarea está ya presentada. He visto en el Moodle a todos los trabajos y voy a calificar para ponerlos como tareas, ¿no? Ahora nos toca pasar ya a otra unidad, que es la unidad de los parámetros fundamentales dentro de la ingeniería de tráfico también. No como elementos, sino como parámetros que queremos medir en la ingeniería de tráfico al comportamiento de los vehículos que transitan por las vías, ya sea urbanas o carreteras. Entonces, para nosotros son los esenciales, los parámetros esenciales, no los únicos, porque vamos a ver muchos más parámetros, pero los esenciales que están en todo momento en el comportamiento del tráfico son estos tres parámetros, que son la velocidad, el volumen y la densidad vehicular. A estos mismos parámetros ya les hemos visto en la materia de carreteras, pero desde el punto de vista de un parámetro que tenga que verse con el dimensionamiento geométrico de las carreteras. En esta oportunidad, estos parámetros lo vamos a ver desde el comportamiento de la circulación vehicular dentro de las vías. Ese es el objetivo de ver estos parámetros. Entonces, más allá del concepto, que puede ser que el concepto no haya cambiado con lo que ya han visto en otras materias, sí va a cambiar el objetivo de estudiar estos parámetros en la ingeniería de tráfico, que les repito, es saber cómo es el comportamiento de los vehículos dentro de la circulación vehicular. Entonces, la velocidad ya sabemos que es espacio sobre tiempo y aquí en ingeniería de tráfico nos interesa cómo medimos esa velocidad en la circulación vehicular. Cómo medimos esa velocidad, cómo hacemos el aforo, cómo hacemos la depuración de esos valores, cómo sacamos el promedio, cómo sacamos las desviaciones. Ese es el propósito ya en los parámetros de tráfico, o sea, de analizar el comportamiento. Entonces, con ese propósito, vamos a ver estos parámetros esenciales primero,
Los hemos separado intencionalmente porque podíamos ver todos los parámetros en general, pero los hemos separado porque son esenciales porque siempre van a existir en cualquier comportamiento del tráfico. Siempre va a haber velocidad del vehículo, siempre va a haber un volumen, una cantidad de vehículos y siempre va a haber una densidad, una cantidad de vehículos con relación a un espacio. Entonces, estos son parámetros esenciales que siempre van a estar presentes en la problemática del tráfico. Entonces, ese es el objetivo de estudiar a estos parámetros. Vamos a empezar con el primer parámetro, con el parámetro de velocidad. Por definición, entendemos que la velocidad es la relación que existe entre una distancia que se recorre y el tiempo que se tarda en recorrer. Eso ya lo hemos visto en otras materias. Mantenemos, inclusive desde física, vemos esta relación de velocidad. Y acá también sigue siendo el mismo concepto y la misma relación que nos permite calcular la velocidad, que es la relación entre distancia y tiempo. A pesar que la distancia se puede medir en varias unidades y el tiempo lo mismo, en realidad el que nos interesa más es el kilómetros hora, porque ese es el parámetro que se maneja más en la ingeniería de tráfico. No tanto así las otras unidades, aunque algunas veces el metro segundo también se pueda utilizar, pero no es común. En la mayoría de los libros y la bibliografía de ingeniería de tráfico van a encontrar a la velocidad con la unidad de kilómetros hora. Entonces, eso es lo que nos interesa determinar. Entonces, la definición es la misma, relación espacio sobre tiempo. ¿Qué tipos de velocidades pueden existir desde el punto de vista de comportamiento del tráfico en la vía? Entonces, ahí aparecen estas 4 velocidades de las cuales 3 sí nos dan el comportamiento de la velocidad del vehículo en la circulación, que es la velocidad de punto, la velocidad de recorrido total y la velocidad de crucero. La última, que es la velocidad directriz, no la vamos a ver ahora, la hemos visto seguramente quienes han llevado conmigo en Carreteras 1, porque es un parámetro de dimensionamiento, la velocidad directriz, que es la velocidad de diseño o la velocidad de proyecto. Acá podrá haber también una velocidad directriz o de proyecto en el sentido de información. O sea, una carretera o una vía urbana tiene como velocidad de diseño, velocidad de proyecto, algo que esté reglamentado por la institución administradora. En el caso de las vías urbanas, el municipio, o en contacto complementario con la unidad de tránsito, o a veces la unidad de tránsito es la que determina estas velocidades directrices o de proyecto. Pero esa es una información para comparar, pero no es que la vamos a utilizar como velocidad directriz o de diseño para el dimensionamiento geométrico, que no nos interesa en esta materia. Entonces, lo que nos
interesa en esta materia es el comportamiento del vehículo. Entonces, para ver el comportamiento del vehículo, las tres velocidades, la velocidad de punto, la velocidad de recorrido total y la velocidad de crucero, nos dan parámetros de comportamiento de los vehículos en la circulación y nos sirven para determinar estos valores y en función a ellos ver las acciones que se van a realizar en la ingeniería de tráfico respecto a ese comportamiento. Entonces vamos a empezar a ver a cada uno de estos. Empecemos por la velocidad de punto. Se define como velocidad de punto aquella que se obtiene en una sección de una carretera o calle cuyo intervalo de distancia está previamente definido, siendo usuales la utilización de distancias de 50, 75 o 100 metros. La característica principal de este tipo de velocidad es que las distancias definidas se toma al vehículo que va a recorrerla en un flujo libre, sin interferencia de demoras. Esta última parte es la parte más importante del concepto de velocidad de punto. Estamos entendiendo que la velocidad de punto en los vehículos es aquella que tiene el vehículo cuando está a flujo libre, sin interferencia de demoras. No siempre va a estar el vehículo en condición de flujo libre, porque para que exista flujo libre, no tendría que haber vehículos delante, ni vehículos atrás, ni pasajeros o peatones que crucen la vía, ni animales que crucen la vía, ni obstáculos que haya en la vía, de manera que el flujo sea libre, así como lo dice el concepto. Esas condiciones puede en algún momento tener el vehículo dentro de la vía urbana o dentro de la carretera, pero no en forma permanente. No en forma permanente. Pero sí nos interesa valorarla a esta velocidad porque un promedio de estas velocidades de punto en un catastro urbano nos podrá dar una media de velocidad de circulación, que es la que interesa para tomar acciones para mejorar la circulación vehicular. Cuando la velocidad de circulación es baja, es que hay algunos problemas que están impidiendo una mejor velocidad. Por ejemplo, en la ciudad de Tarija, en el casco central, en las 8 cuadras que han disminuido la capacidad vehicular y solamente hay una vía de circulación, las velocidades son muy bajas, ¿no? Casi el promedio está por los 13 a 17 kilómetros por hora. ¿Por qué está pasando eso? Porque es una sola vía y todas las acciones de detención de vehículos, del semáforo, del cruce de peatones, del cruce de animales o cualquier otro obstáculo están impidiendo que vayan a una alta velocidad. Entonces, si ustedes circulan por la calle Ingavi, no entre la Campero y la Daniel Campos, no van a encontrar ningún vehículo circulando a alta velocidad, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Las características hacen que la velocidad sea muy baja en ese sector por las condiciones geométricas que tiene ahora, que no dejan no hay espacio para que estacione un vehículo lateralmente y siga el flujo, no.
Ahí se detiene un vehículo y todos se detienen, todo el flujo se detiene. Entonces, la velocidad de punto es una velocidad a flujo libre sin interferencia de demoras. Eso tiene que quedarnos claro al tiempo del concepto de velocidad de punto. Ahora, para medir esta velocidad de punto, normalmente nos damos distancias fijas, donde aseguramos que el vehículo va a estar en condición a flujo libre. Esas distancias pueden variar desde 25 metros, 50 metros, 75 o 100 metros. Esas son las distancias más comunes para hacer el estudio de velocidades. En nuestra ciudad, porque las cuadras ni siquiera tienen los 100 metros que debería tener una cuadra, tienen un poco menos, y hay presencia de semáforos y hay presencia de posibles estacionamientos. Entonces se busca para estudiar la velocidad de punto, velocidad o distancias más pequeñas. Las máximas distancias que usamos es 25 o 50 metros. 75 o 100 metros solo lo hemos usado en algunas partes de la circunvalación o algunas en la avenida Víctor Paz o Jaime Paz, donde las cuadras sí son más largas y podríamos tener posibilidades de flujo libre en distancias más largas. Entonces, generalmente en la ciudad, 25 o 50 metros de distancia para la velocidad de punto. Y en las carreteras sí podemos hacer, en la mayoría de los casos, distancias para velocidades de punto de 100 metros. Entonces, teniendo la distancia determinada, lo único que nos faltará determinar es el tiempo que tarda un vehículo en recorrer esa distancia. Entonces, lo que tenemos que hacer en el aforo, en el lugar es determinar estas velocidades de punto en los lugares donde queremos estudiar la velocidad de punto. La determinación de velocidades de punto dentro del estudio de ingeniería de tráfico nos permite definir las velocidades medias de circulación en zonas urbanas y las velocidades de circulación en carreteras. Mayor uso en zonas urbanas cuyo estudio puede realizarse en áreas definidas, en flujos direccionales o en todo el trazo urbano. La mayoría de las veces nos interesan las velocidades allá donde evidenciamos un problema. ¿Cuál es el problema de la velocidad? La velocidad baja. Ese es el problema que lo vemos desde la ingeniería de tráfico. Aquellas vías donde se circula a velocidades altas no son un problema el parámetro velocidad, ¿no? Sí son un problema para el parámetro de accidentes, porque si las velocidades son muy altas, es muy peligroso para la existencia de accidentes. En el caso de velocidades de punto, solo nos interesa el problema de velocidad cuando las velocidades son bajas. En la ciudad tenemos varios, ya hemos hablado del casco central, donde las calles son de un solo flujo, o aquellas calles donde, aparte de un solo flujo, hay la posibilidad de estacionamiento lateral, la presencia de los semáforos, a veces paradas de vehículos públicos, paradas de taxis. Entonces ahí sí se convierte en un problema la velocidad. Por ejemplo, ustedes
han debido ver o han debido pasar muchas veces por donde está el Palacio de Justicia, por la calle Bolívar, la Daniel Campos, la Colón y la Ingavi. Sobre todo en la calle Bolívar, que hay la parada de micros, es una parada, la parada de taxis que está en el otro extremo, y hay el flujo, que es constante en esa zona y hay mucho flujo. Entonces, ahí también la velocidad de circulación es muy baja porque hay mucho flujo y hay otros parámetros, como les decía, las paradas de taxis, las paradas de micros, la detención de vehículos. Inclusive hay otros elementos más en esa zona. Se ha vuelto comercial y hay vendedores entre la acera y parte de la calle sobre la Daniel Campos. Entonces, es una zona conflictiva para la velocidad, ¿no? Hay otras vías urbanas que tienen menos problema de velocidad. Pese a tener un alto volumen, por ejemplo, la avenida Víctor Paz, la avenida Jaime Paz, tienen mayores velocidades, ¿no? Porque aún habiendo otros problemas, la circulación es más parecida a flujo libre en varios sectores. Entonces hay menos conflicto de las demoras, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos nos interesa determinar la velocidad. ¿Cómo la determinamos a la velocidad? La velocidad de punto la tenemos que medir y para medir tenemos que determinar un segmento o una distancia fija, que es la distancia de medición. O sea, un punto inicial y un punto final en dirección del flujo. Y esa es la distancia de medición. Y lo que tenemos que medir en esa distancia es el tiempo de circulación desde esta línea de entrada hasta la línea de salida. Entonces, para hacer este aforo del tiempo de circulación, sería bueno tener dos aforadores, uno en el inicio y otro en el final, con banderines, de tal manera que cuando pase el vehículo acá, el aforador levante una bandera y el aforador del otro extremo apriete el cronómetro para que el cronómetro avance hasta que el vehículo llega a la línea final, y en el momento que llega a la final aprieta el cronómetro para calcular el tiempo. Entonces, de esa manera, midiendo la distancia entre el inicial y el final y midiendo el tiempo que tarda en recorrer a flujo libre el vehículo, determinamos la velocidad de punto. Entonces, ¿cuántas veces tendría que medir la velocidad de punto? Por lo menos mínimo 5 vehículos dentro de la hora de medición que elegimos, la hora pico. Vamos a hablar después de la hora pico, pero dentro de la hora pico por lo menos 5 vehículos. Podrían ser 10 y no tienen que ser los 5 seguidos, ¿no? Sino 5 vehículos que pasan por esa sección y que
los podemos medir no necesariamente vehículos livianos, ni vehículos medianos, ni vehículos pesados. O sea, indistintamente podríamos medir a los que circulan por ese punto. Entonces, de esa manera puedo hallar la velocidad de punto, ¿no? Esa es la forma de aforar la velocidad de punto. En el caso de sus proyectos que van a hacer en este semestre ustedes, esta va a ser la primera tarea también. Hacer los aforos de velocidad de punto, ¿no? En las calles que sea su proyecto. Cada grupo va a escoger cinco cuadras para hacer su proyecto de tráfico. Entonces, en las 5 cuadras tengo que hacer la medición de punto en el horario de la hora pico, ¿no? ¿Qué forma tendríamos de medir? Uno con cronómetro, como les decía. Hay otras formas de medir, o sea, han visto seguramente en la ciudad o a veces en las carreteras que la unidad operativa de tránsito tiene unas pistolas láser que disparan al vehículo y va el láser de ida y retorno y con eso obtienen la velocidad de circulación más rápido, ¿no? Entonces, si tuviéramos ese instrumento para hacerlo, lo haríamos más rápido para el cálculo de velocidad, ¿no? Aparte de esos procedimientos, podrán haber otros más tecnológicos, digamos, como los rayos los rayos láser o los rayos infrarrojo que podríamos poner en puntos determinados para calcular la velocidad. Hay unos aparatos que manejan las unidades operativas de tránsito. No sé si en nuestra ciudad habrá, he visto en La Paz y en Santa Cruz en algunos puntos, y en el exterior tienen muchos puntos, inclusive en los Estados Unidos, junto con las cámaras, está un sensor de velocidad y automáticamente está controlando la velocidad de todos los puntos a los que le llega el rayo láser. Entonces, todos los vehículos están siendo controlados en su velocidad de punto. Cualquiera sea la forma de medir la velocidad de punto, sí tenemos que obtenerlo porque es un indicador que nos interesa para controlar si la velocidad está en velocidades deseables para el usuario en una determinada vía urbana o carretera. Aparte de la velocidad de punto, hay métodos de medición, como les decía, el método del cronómetro, que ya les he explicado. Hay el método del enoscopio. No sé si han conocido a nivel de física en colegio hacer un enoscopio con 2 espejos en 45 grados, ¿no? O en 90 grados, perdón. En el enoscopio, por la imagen que llega al espejo, se podría ir controlando la velocidad. Un solo aforador con un aparato de enoscopio podría hacer las mediciones de velocidad de punto en un punto determinado.
Aparte de eso, el método del radar métrico, que es el radar que utiliza la unidad de la policía para medir la velocidad de punto. Entonces, son métodos que se usan y hay otros métodos más sofisticados en otros países que no los usamos nosotros frecuentemente, que podrían utilizarse para medir la velocidad de punto. El método del cronómetro es aquel que utiliza generalmente dos operadores, uno a la entrada provisto de algún dispositivo para dar la señal en el momento que el vehículo ingresa a la línea de entrada, para que el segundo operador ubicado en la línea de parada final pueda accionar el cronómetro y detener el mismo en el momento que cruza la línea de salida. Es la forma más común y la forma que la van a hacer seguramente ustedes en su proyecto, en el área del proyecto cuando midan las velocidades. El método del enoscopio, les decía, se utiliza un espejo ubicado a 45 grados de tal forma que la visual de entrada se refleje en forma ortogonal. La forma de medición utilizando el enoscopio en el momento que el vehículo cruza la línea de entrada para accionar el cronómetro y medir el tiempo que el vehículo cruza la línea de salida. Un solo operador podría hacer el tiempo de circulación con el método del enoscopio. Y el método radar métrico es el método menos utilizado, pero mucho más preciso, para cuya determinación de velocidad utiliza un transmisor incorporado en un vehículo que emite ondas de longitud media que son captadas por un radar o pueden ser transformadas en distancia de la diferencia de longitudes emitidas en el momento de ingreso de la línea de entrada y el ingreso de la línea de salida. Se obtiene la distancia y el tiempo de recorrido determinándose así las velocidades de punto. Entonces, el otro método que normalmente lo utiliza la unidad de tránsito, pero porque tienen la pistola de radar métrica para medir las velocidades. El tiempo de medición es según la norma en cada país. Hay normas del ABC, hay normas del ASTO y hay estudios rápidos. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer la medición de velocidades? ¿Una sola velocidad me dará lo suficiente para decir la velocidad de punto? No. O sea, normalmente tengo que hacer varias. Entonces, les decía, en las ciudades hacemos por lo menos cinco mediciones en la hora pico. Entonces, ahora si dispongo de más operadores y más tiempo para hacer, puedo hacer más mediciones en la hora pico, ¿no? Cuanta sea, no puedo decir exactamente la misma cantidad de volumen que pasa en la hora, porque pueden pasar 800 vehículos por hora y no voy a hacer a los 800 la velocidad. Es imposible. Entonces, por eso se dice como mínimo 5 y como máximo podrá ser los que disponga de tiempo el aforador. En el caso de sus proyectos, solamente van a ser 5 mediciones. Con eso vamos a determinar el tiempo de la velocidad promedio. Entonces, ¿qué dice la ABC en cuanto al tiempo de medición? También establece que no podríamos estar midiendo todo el tiempo la velocidad para saber cuál es la velocidad media en las carreteras. Entonces, lo que establece es que el tiempo de mediciones para tráfico en la ABC
para estudios y diseños es de 7 días en 24 horas. O sea, para la ABC debería tener información estadística en las 24 horas de cada día y durante 7 días, tanto de velocidades como de volumen. Es bastante trabajo, ¿no? Hacer 7 días y 24 horas. En la norma AASHTO establece que suficiente es estudiar no en todas las horas del día, sino en horas pico, horas donde hay mayor tráfico. Para la AASHTO es más importante los estudios en las horas pico. Las horas pico son aquellas que tienen mayor volumen de tráfico dentro de las 24 horas. Normalmente la AASHTO tiende a elegir 2 o 3 horas pico en el día, porque considera que en el día va a haber mayor tráfico, más que en la noche. Entonces, las decisiones que vaya a tomar en el día también van a servir en la noche, pero donde va a haber menos problema de tráfico. Entonces, para hallar las 3 horas pico en el día o 2 horas pico, dependerá, debo hacer un registro desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y ver cuál es el comportamiento de volumen horario. Y de esas dibujar en un histograma, y los picos de ese histograma me darán las horas de mayor tráfico, y en ellas me interesa medir el otro parámetro, que es la velocidad. Entonces, dentro de AASHTO serán las horas pico en 3 días pico de la semana, por lo menos durante 15 días, o mejor si es un mes de estudio. Entonces, la AASHTO, si bien son menos horas de estudio, menos horas de medición, lamentablemente necesito mucho tiempo para hacer un estudio de velocidades de tráfico. Entonces, en muchos casos, a nivel de municipios e inclusive a nivel de gobernaciones o estudios particulares de tráfico para algún proyecto vial, se hacen estudios rápidos, ¿no? Un día, algunos 3 días, un día solamente en las horas pico. En el caso del proyecto de ustedes, vamos a hacer durante un mes las mediciones. Entonces vamos a hacer solo en horas pico, solo en días pico, pero durante un mes, ¿no? Para que veamos la magnitud de lo que representa hacer un estudio de tráfico. Entonces, esas son las 3 alternativas que tenemos en cuanto a normativa. La más usual para carreteras es la norma de la ABC. Los 7 días continuos y las 24 horas. De esa manera hacemos los estudios de tráfico. El caso del AASHTO lo utilizamos más en las vías urbanas, o sea, las horas pico y los días pico, pero elegimos que solamente sea una semana, en algunos casos 15 días, 2 semanas, o a lo sumo un mes, ¿no? Como lo dice el AASHTO. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
solamente va a ser una semana o 15 días. Y los estudios rápidos, ya eso es decisión institucional, decisión de la consultora a veces de obtener información y hacer solo un día, ¿no? Vamos a hacer un mejoramiento un recapado de una calle y queremos saber el tráfico que tiene esa calle, entonces solamente vamos y midemos en su hora pico o en sus horas pico en el día, solo un día, y con esa información colocamos en el proyecto, ¿no? Esos son los estudios rápidos. Dependerá del tamaño del proyecto, dependerá de la institución que está administrando esa vía y dependerá también de la magnitud del estudio que estamos haciendo. Pero esas son las posibilidades del tiempo de medición para velocidades. Luego tenemos la velocidad de recorrido total. La velocidad de recorrido total es aquella que se define como la distancia que se recorre en un tramo definido y el tiempo que se tarda en recorrer, tiempo que influye en la circulación y las demoras. Normalmente la velocidad de recorrido es un parámetro de fluidez de tráfico. Cuanto mayor la velocidad de recorrido total, mayor fluidez. Cuanto menor la velocidad de recorrido total, mayor el congestionamiento del tráfico. Entonces, la velocidad de recorrido total, primera cosa que ya no toma en cuenta simplemente una distancia pequeña, como en el caso de la velocidad de punto de 25 metros, 50 metros o hasta 100 metros. No, la velocidad de recorrido total se mide en distancias mucho más largas, por eso son recorridos. Por ejemplo, quisiera saber la velocidad de proyecto que tiene ir del acceso norte al acceso sur en la ciudad de Tarija. Entonces, ¿cómo vamos desde Tomatitas hasta el Portillo? Pasando por la Avenida Panamericana, la Víctor Paz, la Jaime Paz, hasta el Portillo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de proyecto, la velocidad de circulación en ese tramo? Entonces, un tramo más largo, ¿no? Esa es la primera diferencia de la velocidad de recorrido total, que los tramos son más largos. No hay una medida exacta, no es 1 kilómetro, no son 500 metros, no. Es una distancia donde quiero hacer el estudio de velocidad, ¿no? Ese es el primer indicador importante en la velocidad de recorrido total. Y el segundo factor importante es que esta velocidad, que es relación igual velocidad o distancia sobre tiempo, ya decimos que la distancia es la distancia de recorrido total, en tiempo no utiliza solo el tiempo de circulación del vehículo, sino toma en cuenta 2 tiempos. El tiempo de circulación más el tiempo de demoras. Porque como es el recorrido más largo, en ese recorrido puede que haya demoras. Por ejemplo, una demora por un semáforo. Ahí se detiene el vehículo, espera que el semáforo esté en verde y ha ocurrido una demora. El vehículo está pasando por un paso peatonal y está pasando la gente por el paso peatonal. El vehículo tiene que detenerse hasta que pase el flujo peatonal. Entonces, es una demora. O un vehículo delante de uno se detiene para que haga descenso de un pasajero, ¿no? Desciende un pasajero y
ese tiempo tiene que detenerse el otro vehículo. Entonces es otra demora. Entonces así puede haber varias causantes de las demoras al tener el tiempo de circulación en un recorrido total. Entonces, la ecuación que utilizamos en recorrido total es la distancia de recorrido que tenemos en la parte superior y en el denominador tenemos el tiempo de circulación más el tiempo de demoras. Entonces, este tiempo de demoras puede tener varias causas: detención, cruce de peatones, semáforos, etc., ¿no? Y la distancia de recorrido es una distancia más larga, no de valor fijo, sino valor variable, donde quiero determinar la velocidad de recorrido total. Esta velocidad también me interesa porque puedo encontrar que hay muchas causantes de demoras, por eso la velocidad es baja. Entonces puedo tomar acciones en la distancia de recorrido que puedan mejorar las condiciones de velocidad, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos hablando del ejemplo desde el Portillo hasta Tomatitas, toda la zona del mercado campesino sobre la ruta panamericana es por el conflicto de que hay mucho flujo peatonal y hay ascensos y descensos de pasajeros, hay paradas de taxis, de micros, de taxitrufis, hay detenciones de vehículos en estacionamiento lateral de la vía, todo ese sector, desde la escuela Fe y Alegría de la esquina hasta llegar por lo menos al surtidor Agrupa, es complicado, ¿no? Es complicada la zona y hay muchas detenciones, muchas demoras. En cambio, ya pasando eso, ya la velocidad se hace mayor porque hay menos posibilidad de demoras, ¿no? Hasta llegar a Tomatitas. Y en el otro, yendo hacia el Portillo, también tenemos sectores complicados, ¿no? O sea, sectores como el Puente San Martín, como el Bicentenario, que son sectores donde hay mucha concentración de flujo transversal que evita la velocidad de proyecto sobre la Víctor Paz. O otras otras que también a veces en algunas horas hay demasiada gente del García Ágreda que va a hacer deporte a todos esos campos deportivos que están en García Ágreda, y eso puede influir en la velocidad que uno tiene que pasar. Por eso esos sectores son de baja velocidad. Entonces hay varias causas que pueden influir en esta velocidad de recorrido total. Nos interesa en la ingeniería de tráfico porque a partir de esta podríamos buscar soluciones al problema de velocidad, ¿no? Entonces, esta es la segunda velocidad que medimos. Para medir esta velocidad, la distancia de recorrido la podemos medir con wincha, o sea, haciendo un trabajo de operador y haciendo con cinta, ir midiendo la distancia, pero como va a ser larga,
parece muy artesanal medir con cinta. Se puede medir con coordenadas, y si puedo hacer el cálculo por coordenadas, obtener la distancia. Se puede medir la distancia en planos catastrales de la ciudad que están a escala, entonces podría medir esa distancia de recorrido. O puedo medir con odómetros de un vehículo. Si tengo un odómetro que me da las dimensiones de metros, centímetros, tal vez hasta decímetros. Entonces, con el odómetro de un vehículo puedo medir desde el principio hasta el final la distancia de recorrido. Y para los tiempos de circulación y de demora, tengo que estar en un vehículo inserto en la distancia de recorrido, donde voy midiendo los tiempos con un cronómetro, los tiempos que está circulando el vehículo, y con otro cronómetro los tiempos de demoras que queda detenido el vehículo. Entonces, son dos tiempos que tengo que medir con dos instrumentos, con dos cronómetros diferentes, ¿no? Para tener sus acumulados. Entonces, si hago, puedo hacer varias mediciones esto, también en las horas pico, donde es más complicado, dependiendo del tiempo de medición de velocidades. Entonces, dependiendo de la norma que exista y de la definición que tome, veré en qué momentos hago la velocidad. Para el caso de su proyecto, solo vamos a hacer una medición de velocidad de recorrido total. En cualquiera de las horas pico, solo una medición desde el principio, como van a tener 5 cuadras, desde el principio hasta el final del área de proyecto, insertos en un vehículo, que puede ser vehículo propio o pueden insertarse en un micro desde el inicio hasta el final e ir controlando los tiempos de circulación y los tiempos de demora. ¿Cuál será la velocidad más alta? La velocidad de flujo de punto o la velocidad de recorrido total. ¿Alguien me puede contestar? De punto, ingeniero. De Porque punto, no ingeniero. tiene retrasos. Ya. Entonces es la velocidad de punto más alta que la velocidad de recorrido total, por lo que dice su compañero, porque en velocidad de recorrido se está considerando en el denominador los tiempos de demoras, ¿no? Entonces va a ser una velocidad más baja. Inge, una consultita en relación Adelante. a la velocidad de punto y la velocidad que se encuentra en las áreas urbanas. Por ejemplo, hay letreros que ponen límites de velocidad de 40, 60 kilómetros. ¿La velocidad de punto puede superarla o tiene que ser inferior a esa? Esas son velocidades de circulación, ¿no? Entonces, es la velocidad que normada, o sea, no deberíamos ir a mayores velocidades, ¿no? Sí podríamos ir a menores, pero no a mayores. Es una reglamentaria del municipio en el caso de vías urbanas. Y en el caso de las carreteras, es la velocidad de proyecto, que desde el punto de vista de educación vial, el conductor no debería ir a velocidades más altas que la velocidad de proyecto, porque para eso está dimensionada la carretera. Esas señales verticales aparecen, la señal de velocidad de proyecto. Y en la ciudad aparecen las velocidades máximas de circulación. Bueno, ingeniero, y en el caso que nuestro proyecto tengamos velocidades superiores, ¿lo anotamos igual? Claro, o sea, podemos encontrarnos, o sea,
como los conductores no controlan eso, o sea, no controlan sus propias necesidades, sus propios tiempos, puede ser que encuentren velocidades más altas que lo que está en el letrero, ¿no? Entonces, hay poco control de esa infracción, porque es una infracción por parte de la unidad operativa de tránsito, pero sí sirve cuando hay un accidente. Si hay un accidente en un lugar, en una calle donde dice, hay una señal que dice que había que circular a 40 kilómetros hora y el vehículo que ha atropellado a una persona estaba a 55 kilómetros hora, tiene total responsabilidad ese conductor, porque estaba yendo a una velocidad más alta que la velocidad que permitía el municipio, ¿no? Para esas cosas sí sirve. Pero después no hay un control, ¿no? No sé si en algunas, han debido ver algunas noches, sobre todo, hay batidas de la unidad operativa de tránsito que ponen inspectores controlando velocidades en algunas vías, como la avenida Víctor Paz, como la circunvalación. En algunas vías se ponen para medir y controlar y multar, ¿no? Pero es rara vez que ocurre eso, pero podrían hacerlo. Bueno, aparte de la velocidad de recorrido total, nos interesaba la velocidad de crucero. Conceptualmente, la velocidad de crucero, a la que se registra como la relación entre una distancia de recorrido total sobre el tiempo de circulación del vehículo sin tomar en cuenta el tiempo de demoras, la relación que nos permite determinar esta velocidad de crucero es la siguiente. La fórmula sería distancia de recorrido sobre tiempo de circulación. Entonces, lo que pasa es que en la velocidad de crucero solamente se está tomando en cuenta la velocidad de circulación, ¿no? Por eso se llama velocidad de crucero. ¿Cómo debería ser esta velocidad de crucero con respecto a la velocidad de recorrido total? ¿Más alta o más baja? Más alta. Más alta, porque el denominador no toma en cuenta los tiempos de demora, entonces la velocidad va a ser más alta. Y entre la velocidad de crucero y la velocidad de flujo libre, ¿cuál tendría que ser más alta? De flujo libre, ¿Por qué? porque la de flujo libre toma en cuenta condiciones ideales y es el tiempo que no tiene ni siquiera retraso. En este caso, la distancia del recorrido puede estar alterada por el tiempo en el que circulamos. Ya. Aparentemente las dos son distancias sobre tiempos de circulación, pero en el caso de la velocidad de crucero hay una influencia de las demoras, no numéricamente porque en la fórmula no aparece tiempos de demoras, pero sí en el comportamiento del conductor, ¿no? Entonces sí se ve afectada numéricamente. Entonces, esta velocidad de crucero va a ser menor a la velocidad de flujo libre. En cambio, en la de flujo libre estamos pensando que no va a haber ninguna interferencia de ningún tipo, ¿no? Entonces,
esas son las 3 velocidades de comportamiento que podemos medir en un estudio de tráfico. Esas 3 velocidades nos interesan para después hacer un análisis. Si debemos poner semáforos, podemos poner, si hay mucha velocidad y hay puntos críticos como hospitales, colegios, habrá que poner un retardador de velocidad como son los rompemuelles. Son acciones que puedo hacer respecto al parámetro de velocidad. Ese es el criterio que debemos tener en el estudio de velocidad dentro de la ingeniería de tráfico. Entonces, no estamos pensando en una velocidad de proyecto para diseño, sino estamos pensando en una velocidad de comportamiento de los vehículos que circulan, ¿no? Entonces, esos son los 3 tipos de velocidad que nos interesan y que vamos a medir y calcular en nuestro proyecto para comparar qué pasa con estas velocidades en un tramo determinado que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Con eso terminamos este parámetro, que es parámetro de velocidad, que es uno de los parámetros esenciales. ¿Alguna otra pregunta antes de que cambiemos a otro parámetro? Bueno, vamos a cambiar entonces de diapositivas para ir al parámetro de directriz sería, ¿no, Inge? sí. ¿Están viendo la diapositiva de volumen de tráfico? Inge. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces vamos a pasar al otro parámetro ahora, que es el volumen de tráfico. Hemos visto ya velocidad. Ahora el otro parámetro esencial es el volumen de tráfico. Por definición, se define como volumen de tráfico a la cantidad de vehículos que circulan en una carretera o calle en un periodo de tiempo determinado que normalmente se toma un día o una hora, dando origen a un nuevo concepto que es el tránsito diario o el tránsito horario, respectivamente. Entonces, ese es el concepto general de volumen de tráfico. El volumen de tráfico es la cantidad de vehículos que circula por una sección de la vía en un periodo determinado.
Los periodos que más manejamos son los periodos diarios y horarios. Como parámetros tanto para diseño como parámetros para el análisis de comportamiento. En nuestro caso, en la ingeniería de tráfico, nos importa el volumen de tráfico como un elemento para el comportamiento. O sea, en qué horas y en qué días el comportamiento del volumen de tráfico es mayor. Por eso nos interesa generalmente estudiar a estos parámetros en horas pico, porque donde más hay problemas de volumen de tráfico son en las horas pico. Son las horas más altas de volumen de tráfico y esas son las más complicadas en la circulación. En los otros horarios es menos el conflicto y por eso debemos tratar de resolver al problema de tráfico en las horas pico. Entonces, el volumen de tráfico sigue siendo este concepto que lo hemos visto en otras materias como la relación de la cantidad de vehículos por unidad de tiempo. De esas, tanto el tráfico promedio diario como el tráfico promedio horario son conceptos también que nos interesan porque nos interesaría medir en las vías tanto urbanas como de carretera la cantidad de vehículos por unidad de tiempo. Entonces, en el caso del tránsito promedio diario, que es el TPD, es la cantidad de vehículos que circula por una sección en un periodo de tiempo definido de un día. Recibe la denominación de promedio cuando se hace un estudio en un tiempo mayor a un mes, donde se repiten necesariamente los mismos días y aún más cuando el estudio se va a realizar durante un periodo de un año, este valor viene a representar el TPD anual, que es el TPDA. ¿No? Entonces, nos interesa determinar cuánto es el promedio diario en el volumen en una sección determinada de la vía. Si bien el concepto de TPD se estableció para estudios cuyo tiempo iba a ser de un año, en la práctica se han dado normalmente para proyectos específicos de carreteras, apertura de calles, ampliación de avenidas, etc. Se realizan estudios de volúmenes en periodos cortos, menores a un año, que sean igualmente significativos en sus valores. Entonces, lo ideal sería tener información anual, ¿no? Y poder sacar valores medios de todo el año. Pero en nuestro caso se hace imposible porque no tenemos información estadística de cuánto es el volumen de tráfico en las calles en todas las horas y en todos los días del año. No hay. El mismo municipio en su dirección de tráfico y transporte en un tiempo en la Secretaría de Vialidad Urbana, no han registrado esta información porque se necesitan medios económicos, instalaciones de equipos, personal, o sea, se necesita mucha información. Entonces, la mayoría de las veces lo que hacen los proyectos y lo que hace el municipio o el tránsito, la unidad operativa de tránsito, es hacer conteos muy rápidos en periodos cortos para obtener información. En nuestro caso, vamos a hacer los estudios a nivel de volumen horario, ¿no? Porque solamente vamos a hacer un volumen
en las horas pico y vamos a determinar los TPDs a partir de una relación matemática entre el TPD y el TPH, que los vamos a dar enseguida, sin medir volúmenes diarios, porque si no tendríamos que tener al grupo de tráfico midiendo las 24 horas del día, ¿no? Eso no lo vamos a hacer, así que no tengan esos temores de aforos diarios, solamente vamos a hacer aforos horarios. ¿Qué es el tránsito promedio horario? Es la cantidad de vehículos que circula por una carretera o calle en un espacio-tiempo determinado en una hora. Ese es el tiempo, solamente cuántos vehículos pasan en una hora. Ese valor es mucho más sensible que el TPD, es decir, que el TPH nos puede dar valores de variación horaria donde se puede identificar las variaciones de volumen que se producen en cada hora a lo largo del día. Si hacemos un estudio de volúmenes horarios, si hacemos un conteo de las 24 horas, podríamos tener un histograma de las 24 horas y saber cuáles son las horas que hay mayor tráfico, cuáles son las que no tienen tráfico, cuáles son las intermedias, etc. Puedo hacer un informe mucho más claro sobre el volumen que tiene una vía. Son más representativas porque el comportamiento tanto en las carreteras como en las vías urbanas siempre tiene tendencia de horarios. Por decir, hay un horario de salida de buses interdepartamentales. Entonces, a partir de ese horario hay más flujo en las carreteras por esos horarios que tienen los buses, ¿no? Ya en las vías urbanas, por ejemplo, los estudiantes entran a una determinada hora a los colegios y escuelas y hay mayor flujo de transporte público en esos horarios. Ustedes se habrán dado cuenta en la rotonda de la Padilla o en la rotonda del Bicentenario, hay mucho congestionamiento porque son los horarios de volúmenes más cargados en la circulación. Entonces nos interesa el volumen horario. Entonces, por eso nuestro proyecto vamos a hacer en volúmenes horarios. Y después lo vamos a pasar a volúmenes diarios a partir de una relación, ¿no? Entonces, vamos a hacer esas operaciones cuando sea necesario. Y hay otro concepto que es el volumen directriz. El volumen directriz es lo que ponemos en las carreteras como el volumen de proyecto y el volumen de diseño que ha tenido la carretera, y eso está en una señal vertical donde dice este es el volumen de diseño de la carretera o el volumen de proyecto. Entonces el volumen a la que se espera que el 80% más haya la cantidad de vehículos definidos en esa vía. Conceptualmente, el volumen directriz es el valor trigésimo de un ordenamiento de volúmenes máximos horarios de los 365 días del año. Para sacar el valor en función a ese concepto,
tendríamos que tener información de un año, de todas las horas del año, sacar los valores máximos por día y ordenar esos 365 valores en un ordenamiento descendente de mayor a menor, y de ahí el valor 30, el valor 30, sería nuestro volumen directriz de proyecto. No lo hacemos normalmente nosotros porque no tenemos información, pero podemos asumir que el valor 30 de un ordenamiento siempre que lo tengamos. Es muy probable que en algunas de las carreteras o calles de la ciudad no se tenga aforos de volúmenes horarios. Por ello es que se ha establecido una relación entre el volumen diario y el volumen horario en carreteras y en calles, obteniéndose un valor racional para el TPH entre el 12 al 15% del TPD. Entonces, si yo quiero hallar el TPH o el TPD en función de uno de los dos, entonces utilizo esta relación, que el TPH es igual al TPD entre 0,12 a 0,15. Entonces, esa es la relación que me permite calcular el TPH o el TPD. El TPD sería el TPH dividido entre 0,12 o 0,15 del TPH. Entonces, puedo hallar TPH o TPD si tengo uno de los dos por esta relación. ¿De dónde sale esta relación? De las investigaciones que se han hecho a nivel mundial. O sea, en los libros hay estos valores que coinciden en nuestro país. No los vamos a poder asegurar de que sí es exactamente. Si ustedes quisieran hacer una comprobación, tendríamos que hacer todo el aforo en el día y hacer el aforo por horas y obtener cuál es la media por horas y si ese valor coincide entre el 12 y el 15% del TPD. Entonces, es difícil, hay que tener mucha información estadística para poder hacer eso. Pero sí lo podemos calcular asumiendo esa relación. Eso es tal vez lo que hagamos nosotros en el proyecto. Ustedes van a tener información de TPHs y les vamos a pedir que calculen el TPD para las calles que están estudiando el tráfico, ¿no? Entonces, estos son los tres valores significativos del volumen. Entonces, sí puedo hallar el volumen horario, sí puedo aforar el volumen diario, sí puedo determinar entre esos volúmenes uno de ellos con el valor del otro. Y si tuviera la información del volumen horario y diario durante los 365 días, recién podría determinar el volumen directriz como el valor 30 de un ordenamiento descendente de los volúmenes horarios máximos de los 365 días del año. Entonces, esos son mis parámetros de volumen que puedo determinar en la ingeniería de tráfico. El que más voy a usar son los volúmenes horarios obtenidos en las horas pico y en los días pico, ¿no? Hasta ahí vamos a avanzar hoy. Ahí vamos a dejar nuestro avance. No sé si hay alguna pregunta sobre este nuevo parámetro, que es el parámetro de volumen de tráfico, que tiene que ver también con la tarea que usted decía. Adelante. Y que usted decía la tarea, medir 5 vehículos.
Eso lo van a hacer no ahora, sino en su proyecto. Cuando hagan el proyecto, uno de los parámetros que tienen que medir es el volumen de tráfico. Otro de los parámetros es la velocidad, y ahí cuando midan la velocidad van a medir la velocidad de recorrido total en 5 vehículos. El volumen sí lo van a medir a todos los vehículos que pasen por un punto de su área de proyecto. Entonces vamos a elegir un punto de su área de proyecto y ahí van a medir todos los que pasan por ese punto. Y como van a ser intersecciones, van a tener que medir en las 2 direcciones que es en la intersección. Entonces, sí van a trabajar todos los miembros del grupo porque van a tener 4 intersecciones de las 5 cuadras. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedamos acá. Nos vemos en la siguiente clase, que si se mantienen las disposiciones va a ser nuestra última clase virtual, porque después, desde el 4 de abril, todavía tenemos otra semana más, ¿no? Así, porque el 4 de abril empiezan las clases presenciales, hasta donde están las disposiciones. Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos.